Gobernadores de Morena de estar ligados al crimen organizado. Esta denuncia fue presentada en Nueva York por algunos operadores precisamente de su partido político. ¿Es necesario que se le dé celeridad a esta denuncia, que se llegue hasta las últimas consecuencias, esta investigación en Nueva York, toda vez de que el día de hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum está pidiendo que ya se le deje en paz al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Entonces mi pregunta es sobre de eso. Vamos a ir a la información de última hora. Hoy estamos seguros que hoy al presidente López Obrador no le perdona la oposición que les haya dado una patada en el trasero y los haya mandado al basurero de la historia. Les quitó sus privilegios, porque hay que recordar que se sentían los dueños de México. Entregaron el patrimonio de los mexicanos al extranjero. Tenían al pueblo de México con la pata en el pescuezo, con salarios de hambre. Hoy todo eso ha terminado. Y también están muy enojados porque el presidente López Obrador comenzó con los programas sociales. Les está regresando el dinero que se robaban los políticos neoliberales. Eso no se lo perdonan. Ya una vez lo dijo el presidente de la mesa directiva, Fernández Noroña, que estaba seguro que si Acción Nacional llegara a la presidencia nuevamente, metería a la cárcel al presidente López Obrador, como lo hicieron con Lula da Silva, presidente de Brasil. Amigos y amigas, es una triste realidad. Hoy se le está acusando que tiene una denuncia en Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos tiene un expediente contra el presidente López Obrador y morenistas por presuntos vehículos con el narcotráfico. Una denuncia penal presentada en diciembre de 2024 ante una Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York señala al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por presunta participación en una red de financiamiento político vinculada a cárteles del narcotráfico, según reveló la Cascabel Hernández en el episodio más reciente de su programa Narcosistema. Amigos y amigas, vamos a ir a esta información. ¿Qué dijo la presidenta de México? Vamos a ir a una conferencia donde el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, y coordinador de los diputados de Morena, habla de este tema del expediente de Andrés Manuel López Obrador. Amigos, vamos a ir al video de la presidenta. ¿Qué le respondería a estos comentócratas? Ay, es que ni vale la pena contestarles, la verdad. O sea, porque se meten a... Es ridículo. Esta idea de que no es que Canadá respondió y le dieron lo mismo que a México, en cambio México envió los 29 detenidos por motivos de homicidio, drogas, etcétera, que estaban solicitados por el gobierno de Estados Unidos y se cedió muchísimo. O sea, ¿qué enviar 29? La decisión que tomó el Consejo de Seguridad. O sea, ¿que ellos defienden que no se deberían de haber enviado o qué? Porque la decisión se toma por seguridad nacional, fíjense nada más. El Consejo la tomó por seguridad nacional. Además de que lo solicitaba el gobierno de los Estados Unidos. Entonces hay que preguntarles a ellos qué quieren decir con todo eso. Y de una vez lo toco. Es como el tema de Jalisco, de este lugar que se encontró. Ya está haciendo la investigación la Fiscalía. Yo dije ayer, primero la información, porque ya lean hoy a todos estos comentócratas. Y no estoy minimizando, para que no se malentienda, el tema de
apoyar a las familiares de personas desaparecidas. Nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ayer estuvo ahí la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar. Ahora sí vamos a ir a la conferencia donde Ricardo Monreal habla del expediente que según la Cascabel Hernández hay en Estados Unidos en contra del presidente López Obrador. Y también habla de la agenda política y también habla de las declaraciones del embajador que va a estar aquí en México, donde ante una pregunta en una conferencia le preguntaron qué había de la intervención militar a México en contra de los cárteles. El embajador dijo que ese asunto estaba en la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy contundente cuando se lo preguntaron. Dijo claramente que no está en la mesa, no está en la silla y no está en el suelo en ningún lado, que la soberanía se respeta. Esas fueron las palabras de la presidenta de México. Vamos a ir a esta conferencia porque Ricardo Monreal habla de todos estos asuntos. Gobernadores de Morena de estar ligados al crimen organizado. Esta denuncia fue presentada en Nueva York por algunos operadores precisamente de su partido político. Es necesario que se le dé celeridad a esta denuncia, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Esta investigación en Nueva York, toda vez de que el día de hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum está pidiendo que ya se le deje en paz al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces mi pregunta es sobre de eso, si se le tiene que llegar ya hasta donde termine para acabar con estas especulaciones. Mire, yo estimo que es simple y sencillamente falso, calumnias y basura reciclada que los adversarios políticos han estado usando contra el expresidente López Obrador. No le perdonan que el pueblo de México lo quiera, en su mayoría. No le perdonan que haya iniciado un proceso de cambio profundo en las instituciones del país. No le perdonan que haya iniciado el cambio de régimen que estamos continuando. Luego entonces no tiene importancia. El presidente López Obrador es un hombre recto, honesto. Coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace estos pronunciamientos. El presidente ha respetado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que ofreció y lo que se comprometió lo está cumpliendo. Vive como siempre lo ha hecho, en la austeridad, en un lugar de Palenque, con una actitud totalmente sobria, totalmente en la intimidad, y nosotros creemos que siempre el legado de él va a predominar por encima de todo, de estos ataques, de esta guerra sucia, de esta calumnia a la que todos los hombres que nos dedicamos al servicio público estamos sometidos. Deben de dejarlo fuera de estas calumnias, pero
contra los exgobernadores Rocha Moya y otro gobernador que los tienen ligados precisamente y que afirman financiaron algunas campañas políticas. ¿Contra ellos también los deben de dejar fuera de esto o deben de ahondar? La ley siempre debe de aplicarse, quienes sean. Nosotros creemos eso. Adelante. José Gerardo Mejía, Latinos. Buenas tardes, coordinador. Quisiera preguntarle sobre los plazos que comienzan a correr en el tema del desafuero, de los desafueros, a partir de que se reúne la sección instructora. Esto con base en que si es a partir del 18 de marzo, se estaría llegando ya al final del periodo de sesiones para los primeros resultados que tengan los diputados que integran la instructora. Entonces, ¿qué escenario prevé usted con base en que usted es un constitucionalista? ¿Qué plazos tiene para resolver ese tema y que no se quede en el limbo de abril a septiembre? Sí, no, nada se quedará en el limbo. Todo lo que se tiene pendiente en la Cámara de Diputados se va a atender, se va a resolver y en este caso cualquier acción que se tenga y cuyos términos estén corriendo se van a respetar. Son 60 días los que se plantea la comisión una vez iniciado este proceso, las comisiones dictaminan, pero en este momento está a disposición de la subcomisión de examen previo los expedientes que se remitieron de la Fiscalía General en el estado de Morelos, en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco. Y una vez que concluya el proceso de la admisión y de la revisión, la ley establece que habrán de precisarse los elementos por cada uno de los integrantes y definirse para que el Pleno en definitiva resuelva. Entonces, no obstante que se termine el periodo el último del mes de abril, esto no implica que se le dé carpetazo o que porque se termina el periodo ordinario ya no se atenderá el problema. No, porque son plazos fatales y por cuerda separada. No tiene que ver con la terminación o el inicio del periodo de sesiones. Son procedimientos que se llevan a cabo por cuerda separada y nosotros le hemos dicho a la comisión que continúe y que no obstante concluya el periodo de sesiones, la comisión tiene que continuar con su trabajo como la ley orgánica, como la Constitución lo establece. ¿Sería viable entonces un periodo extraordinario para ver solamente ese tema en el caso de que sea necesario? Si es necesario, sí, pero yo creo que sí va a haber periodo extraordinario, Gerardo, porque no hemos logrado sacar todas las reformas que necesitamos sacar. En este momento tenemos 2 leyes que ayer les comentaba, ya llegaron, ayer se turnaron, que es una ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y una ley federal que también se plantea de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Esta ley del sector público, arrendamientos y servicios, contempla no solo modificaciones a la ley de seguridad, a la ley federal de austeridad republicana, sino también a la ley de economía social y solidaridad y la ley de sociedades cooperativas. Hay 3 leyes que se modifican. Es un paquete que se contiene en arrendamientos y servicios del sector público. Y otro proyecto de decreto
es el que adiciona, deroga la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados. Estos llegaron ayer, pero tenemos pendientes las dos de seguridad pública, investigación e inteligencia y la Ley de Seguridad. Y tenemos pendientes una de transparencia que nos remitió el Senado de la República, y tenemos otra más de servicios digitales, es modificación a la Constitución. Entonces sí tenemos un cúmulo de normas constitucionales y legales que debemos estudiar y revisar la viabilidad de su modificación, ya sea legal o constitucional. Pero lo más seguro es que sí haya un periodo extraordinario. Por último, le preguntaría, con base en lo que dice de las últimas iniciativas que llegaron, ¿cambia el orden de revisión y votación de las iniciativas para la semana que viene o qué tiene previsto para la otra semana? No, continúan, Gerardo. Por ejemplo, es probable que ya discutamos y reformemos, aprobemos en su caso las tres. Primeramente, ley de transparencia, que ya se aprobó el dictamen, y las dos de ley de seguridad pública. Estas tres de seguro, y esta que llegó ayer, apenas las comisiones dictaminarán, junto con la de servicios digitales. Entonces podríamos sacarla la próxima semana, después de la última semana de marzo. Felipe Barrera, ABC Noticias. Sí, Felipe. Diputado, buenas tardes. Hace unos días, diputado, usted mencionaba que en el tema del desafuero no se iba a proteger a nadie ni habría moneda de cambio. La pregunta va en el sentido si hay la voluntad de la fracción de Morena de que esto llegue hasta las últimas consecuencias por los antecedentes que ya tenemos. Solamente se aplica o se sanciona a quienes pues cometen algún error dentro de la misma corriente política. Vimos el caso de López Obrador, de Jorge Díaz Serrano, y la verdad es de que la población está desconfiada en que realmente se vaya a llegar a las últimas consecuencias. El caso de Alejandro Moreno no es nuevo. Se escondió por ahí el archivo, el expediente, y en aquel tiempo se hablaba, se especulaba que hubo una negociación con el entonces coordinador Ignacio Mier, a un apoyo en una iniciativa, en algún procedimiento legislativo, y entonces se suspendió ya el proceso que había. La demanda o la solicitud de juicio político de desafuero, Alejandro Moreno Cárdenas, vino de la Fiscalía de Campeche. Sin embargo, eso fue pasando. Ahora tal parece que solamente es una cuestión mediática y que no llegará hasta las últimas consecuencias, sobre todo porque la Fiscalía de Morelos habla de que ya presentó toda la documentación y las pruebas suficientes para que proceda este desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Sí. Diputado. Bueno, primero tenemos que diferenciar muy bien lo que es una declaración de procedencia de lo que es un juicio político. La declaración de procedencia tiene por objeto quitar la inmunidad procesal a quien está siendo denunciado y a quien la Fiscalía de determinado lugar, sea federal o de un estado, presenta un expediente que a su juicio reúne los elementos para someter a proceso a un funcionario que tenga inmunidad procesal. No, en el pasado ha habido 3 que yo recuerdo a los que se les ha quitado inmunidad procesal. Toledo, que había sido delegado en Coyoacán, se le promovió la declaración de procedencia y procedió. Y 2 diputados de Morena, uno de Puebla por violación, que creo ya se sentenció a 22 años, y otro más de Hidalgo, que estaba acusado de homicidio culposo, de Morena. Entonces no ha habido impunidad ni protección para nadie.
Se lo digo con toda honestidad. En el caso de Alito, que usted lo comenta, se ha seguido todo un proceso y la comisión de examen, la subcomisión, está haciendo su trabajo. No hay ningún manto de impunidad contra nadie y yo no prejuzgo a nadie. Si la Fiscalía de Morelos afirma que tiene todos los elementos, seguramente aquí la subcomisión habrá de valorarlos y en su momento emitir un veredicto. Yo no soy juez, ni tampoco soy Ministerio Público para acusar a nadie. No tengo elementos y no es mi función juzgar o perseguir delitos contra algún miembro de la Cámara o contra algún funcionario al que se refiere el artículo 110 constitucional y que establecen inmunidad procesal tratándose de gobernadores, de secretarios de Estado, de senadores, de diputados, de ministros de la Corte, de magistrados federales, de jueces federales. No vamos a hacer tapadera de nadie. Lo que le aseguro es que la comisión, la subcomisión de estudio previo tiene toda la libertad de actuar conforme a derecho y conforme a sus conciencias. ¿Se garantizaría o usted lo garantizaría, diputado, que no apareciera la sombra protectora del PRI en muchos temas de esta naturaleza? Sí, que lo vimos en el seguramente pasado. que sí, no hay problema. Yo creo que no soy yo quien debe de hacer eso, es el Congreso, y en el Congreso está conformado pluralmente y creo que el Congreso garantiza que se cumpla con la ley. Gracias, diputado. Por otra parte, diputado, acaban de aprobar ustedes esta reforma constitucional en materia de soberanía. La pregunta va encaminada a que si será suficiente esto, diputado, para que no se cumplan las advertencias que ha hecho ya el embajador de Estados Unidos en México de acciones militares en contra de cárteles de las drogas en territorio nacional. Sí, le decimos al embajador Johnson, quizá no esté enterado, que no coincidimos con sus expresiones y sus dichos expresados el día de ayer en una comparecencia en el Congreso. Quizá no ha llegado la noticia al Congreso norteamericano y a él de que hemos reformado la Constitución en su artículo 40 y 19 y que en el 40 hemos incorporado 2 párrafos y en el 19 hemos agregado la prisión preventiva oficiosa para los terroristas y para los que trafican armas de Estados Unidos a nuestro país, pero también para todos aquellos que persigan y que actúen al margen de la ley y de las autoridades por su propia cuenta. Es decir, su dicho no es respaldado por la Constitución. A partir de la promulgación, que espero que ocurra estos días, esta semana, cuando ya sea derecho vigente, le enviaremos el artículo reformado al embajador, donde se prohíbe cualquier intromisión, injerencia, perturbación de la soberanía o de nuestros asuntos internos. Así es de que entiendo que es porque no tiene la información debida de lo que el Congreso mexicano está llevando a cabo. ¿Sería saludable un extrañamiento por parte de la Cancillería mexicana? No, yo no creo en eso, pero en todo caso es la Cancillería la que debe de determinar. Nosotros simplemente le enviaremos copia del Diario Oficial de la Federación, donde se han modificado esos 2 artículos que prohíben cualquier intromisión, injerencia, cualquier perturbación del régimen interno mexicano y de nuestro orden jurídico nacional. Creo que con eso basta para que el buen entendedor pueda asumir una conducta más cuidadosa y más respetuosa para con nuestro país. Gracias, diputado.
Última pregunta, Fernando Camacho, de La Jornada. Diputado, buenos días. A propósito también del tema del embajador Johnson, ¿usted lo buscaría? Porque bueno, vemos que se va muy bien con el anterior embajador de Estados Unidos. Usted mencionaba que eran los dos muy devotos del Santo Niño de Atocha, lo cual ayudaba a que hubiera un punto de comunión. ¿Usted buscaría a Johnson para hacerle énfasis personalmente en que no debe o en que no son bien recibidas sus declaraciones? No, yo no lo buscaría. Seguramente la relación institucional nos llevará a encontrarnos algún momento, pero sí tenía una muy buena relación, incluso afectiva, con el ex embajador. Convivimos, platicábamos, dialogábamos, pero con el embajador Johnson seguramente será la misma relación de amistad, o al menos de cooperación y de información que la ley permita, en una relación de armonía, sobre todo de respeto. El día que llegue le daremos la bienvenida y lo actualizaremos de las leyes que hemos elaborado y de las reformas constitucionales que ya hemos aprobado y que son vigentes en el país. ¿Está empezando mal la relación con el nuevo embajador con este tipo de declaraciones? No, no creo, simplemente les falta información y además esta reforma se hizo hace 2 días apenas. En este momento ya llevan, me decían, más de la mitad de legislaturas locales que han aprobado la reforma en materia de soberanía y al 19 constitucional. Quiere decir que la semana próxima estamos en posibilidades de declarar el cómputo y la constitucionalidad de la ley para poderse publicar inmediatamente. Y antes del 18 de marzo, yo espero que se publiquen el paquete de reformas en materia energética que aprobamos ayer. Esto antier, que es muy importante. Todo el paquete, que son 11 leyes, bueno, 10, pero que recuperan el sentido original del recurso energético del país, de la nación, el petróleo y la energía. Y ojalá ya antes de que se llegue a un nuevo aniversario de la expropiación petrolera, que es el 18 de marzo, puede estar publicado y vigente estas nuevas normas que eran un reclamo de un sector nacionalista en México y que ahora hemos cumplido aquí en la Cámara de Diputados con esa propuesta, con esa exigencia de un gran sector nacionalista de México. Oiga, diputado, nada más por último, sobre otro tema, la CENTE ya anunció que la próxima semana va a hacer movilizaciones y que probablemente se quede en plantón 3 días acá en Palacio Nacional y en diversos lugares. ¿Qué está pasando ahí en ese tema? ¿No están dialogando con la CENTE? Parece que siguen pues inconformes con respecto al tema de la ley del ISSSTE. Sí, bueno, es su derecho de movilizarse. La presidenta ha dicho, la presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre que haya manifestaciones pacíficas deben de respetarse, yo también creo eso. Si ellos en su estrategia de lucha desean hacer este tipo de manifestaciones, están en su libertad. Lo que yo puedo afirmarles es que la ley del ISSSTE no será aprobada sin que antes tomemos acuerdos y que no se afectará a los trabajadores de la educación en ninguna norma, en ningún fragmento, en ningún párrafo. Esa es una decisión de la mayoría de Morena en el Congreso, del PT y del Verde, y lo he escuchado de la presidenta también en el mismo ánimo. Ella ha afirmado que no está de acuerdo en que se afecten derechos de los trabajadores y que no estaré de acuerdo con alguna reforma que tienda a perjudicar a los maestros y maestras del país. ¿Está fallando el diálogo con los maestros? No, no lo sé. Digo, no lo sé. Está una mesa que seguramente se están reuniendo, pero no puedo afirmar una cosa u otra.
pero entiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado y ofrecido toda su disposición para el diálogo. Ella es así y le creo a ella. Muchas gracias. Coordinador, en caso de que se instalen aquí y quieran ahora sí que cerrar nuevamente la Cámara de Diputados, ustedes van a... Nosotros los vamos a respetar. No va a haber nada que les impida que realicen su protesta, su plantón de manera pacífica. Nosotros vamos a trabajar. ¿Aquí? No lo sé, es que depende de las circunstancias. Si es necesario, estaremos aquí, siempre y cuando no afectemos a nadie. Y si no, buscaremos lugares para sesionar de acuerdo con la ley. Gracias. ¿Nada más? Buen fin. Bonito fin de semana. Que se la pasen bien. Disfrute, consejita.